Buenos días a todos los amigos y colegas de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Les presentamos a Rafael Ramón Guerrero, un gran amigo, colaborador, conocido de muchos años. Estamos en su piso en Madrid y estamos rememorando una reunión muy importante que hubo en Porto, que fue un homenaje organizado por el Instituto de la Universidad de Porto, pero también por SOFIME, y al cual ha adherido la red, y con la presencia de la doctora, que es la coordinadora por Argentina, Susana Violante, y yo. Queremos, en primer lugar, sumarnos a este homenaje tan merecido, con una breve participación tuya en la red, o para la red, para que nos contestes brevemente dos preguntas que nos preocupan, y es el estado actual de la filosofía medieval en investigación y en docencia, ambas cosas que tú conoces perfectamente. Quiero simplemente señalar a los amigos que están escuchando que en el acto final de estas jornadas de homenaje, la conferencia de cierre, que estuvo a cargo de Rafael, estuvo centrada en dos aspectos: la historia de los maestros. Nosotros creemos que esto es importante. Todos hemos sido formados y hemos adquirido tal vez algún gusto por algún tema a través de la influencia de un maestro. O sea que consideramos que esto no debe abandonarse. Rafael hizo referencia a esto en su alocución final, y también hizo referencia a por qué eligió el tema que eligió, y sobre todo por qué y cómo lo continuó hasta transformarlo en una nueva línea de investigación sobre filosofía árabe, cuando muy pocos trabajábamos en eso. Y quiero decir que personalmente tengo la satisfacción de haber hecho las gestiones necesarias para que Rafael, junto con el doctor Puig Montada, dieran en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, el primer seminario de posgrado y doctorado dedicado a la filosofía árabe hace más de 10 años. De modo que también tenemos que agradecerte el que nos hayas introducido en este tema, que para nosotros en la red es importante y queremos promoverlo. Te escuchamos entonces, Rafael, sobre cómo ves, después de una carrera tan dilatada, el tema de la filosofía medieval hoy en España y en general en Europa. Sí, más bien la conozco aquí en España, ¿no? Y en España, desde luego, la filosofía medieval está teniendo muy poco atractivo, no sé si porque no se apoya desde las instancias necesarias el realizar cursos, seminarios y demás, porque yo he tenido la experiencia de ir a mi universidad a solicitar ayudas para hacer algún seminario, y el dinero que dan no da ni para invitar a café al conferenciante. Entonces encontramos muchas dificultades para ello, y no sé también los alumnos si es que no les atrae, quizá por la carencia que tienen del conocimiento de las lenguas, el conocimiento del latín, no digo ya tanto el árabe, pero bueno, fundamentalmente el latín, el propio griego, que aunque en la filosofía medieval no sea tan importante, pero sí tiene mucha importancia conocer la filosofía griega y cómo se traslada luego al mundo medieval. Entonces, estas carencias se notan hoy en la Universidad Española, y yo no le auguro mucho futuro por lo que veo y por lo que conozco de otros compañeros de otras universidades españolas. No lo sé. Y luego sí sé que hay un despertar por la filosofía medieval en Italia. En Italia hay bastante gente joven que está dedicándose a la filosofía medieval, y eso es un gran acierto por parte de Italia, pero Gregorio Piaggia me decía que tampoco él veía mucho futuro, exceptuando algunas universidades concretas. Sí, efectivamente, Gregorio, aquí también le hicimos una entrevista estando en Porto, decía que está también preocupado. En este sentido, pareciera que el problema es como a dos puntas. Por un lado, no está el apoyo institucional, como tú bien dices, si no hay dinero es muy difícil. Pero por otro lado, también parece que faltaría en la gente joven una motivación. ¿Tú crees que esto se deba
por lo menos en parte, a la formación de secundaria, a que falta también una contracción al estudio en las humanidades, Sí, donde uno está viendo que los temas son como temas muy light, ¿no? sí. Muy, con muy poca contracción a la investigación. ¿Cómo Sí, lo ves? sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que no hay, el conocimiento que se trae de la Edad Media, desde la educación secundaria, es muy defectuoso. Hasta el punto de que a mí mis alumnos, cuando le he intentado hablar, vamos, le he citado a Carlomagno, ¿eh? Pues me lo han confundido con Alejandro Magno. Es decir, Esto es grave, ¿no? y claro, muy grave, digo, pero ¿no conocéis a Carlomagno? No, no nos suena. Es decir, desconocen mucho la historia medieval, la historia general medieval. Esto les hace poco atractivo el mundo medieval. Por otra parte, la presencia que ha tenido la Iglesia se ve como muy negativa cuando yo les he descubierto cómo la Iglesia ha favorecido muchas veces el interés por el saber, por el conocimiento, por la ciencia y por muchos temas que han estado ocultos y que sin embargo se ha despertado aún en contra de muchos magisterios eclesiásticos que ha habido en contra de la filosofía, pero que desde luego ha jugado un papel muy importante. Entonces, como hay este desconocimiento y como hay esa cierta prevención a todo lo que venga de la Iglesia, me suena mal, pues no quieren. Hay un problema ideológico ahí, Ideológico, ¿no? totalmente. Sí, esto es verdad y hemos tenido que luchar mucho. Hace años en un congreso de la red comentaba un profesor argentino, que, mayor que nosotros, que cuando él comenzó la idea era que la filosofía medieval era un asunto de clérigos, porque de hecho muchos de los profesores eran clérigos y sobre todo católicos, pero que esto ha cambiado tanto que hoy ya no se podría decir. Sin embargo, parece Sí. que ese hándicap queda, ¿no? Queda, porque a mí he tenido alumnos muy buenos, muy interesados en la historia de la filosofía medieval y me han dicho, es que a mí en el instituto mi profesor me habló muy negativamente de la filosofía medieval. Entonces vienen con ese hándicap el profesor que han tenido en el instituto de que les haya hablado mal. Entonces el profesor del instituto le ha dicho que la única filosofía válida y verdadera es lo que se hace hoy en día y que estudiar la historia, eso no lleva a nada ni conduce a nada. Y que por tanto de la historia se puede prescindir. Cuando es al revés. Cuando es al revés, claro. Claro. Yo creo que también, en otra oportunidad, algún medievalista ha dicho que también tenemos un poco la culpa de que no presentamos nuestros temas con el interés que actualmente ese problema pueda tener. Es decir, que una persona no piense que el tema del intelecto en el siglo XI no tiene nada que ver con los problemas que actualmente se plantean sobre filosofía de la mente, por ejemplo. ¿Qué piensas tú? ¿Tenemos alguna culpa los medievalistas? Puede ser que tengamos alguna culpa, no lo digo que no, pero yo por la experiencia que tengo, yo siempre he intentado mostrarle que el problema que se presenta en el medioevo, sea del ser, sea del intelecto, sea de la razón, sea de lo que sea, es un problema vivo y actual, que no pierde su interés porque en el medioevo se plantea de una manera, y esto lo decía Renan claramente, cuando en el Averroes y el averroísmo explica el problema del intelecto en Averroes, dice, este es un problema que ha surgido en el mundo griego y que todavía en mi época, siglo XIX, se está debatiendo. Es el problema de cómo conoce el hombre. Se va a plantear en unos términos o se va a plantear en otros, pero el problema de cómo conoce el hombre es un problema que se ha debatido en toda la historia de la filosofía y que se sigue debatiendo hoy, quizá con una metodología distinta, quizá con una terminología distinta, pero no deja de ser un problema fundamental que afecta al ser humano. Creo que es importante que la gente joven que se dedica a la filosofía medieval tome la experiencia tuya, por ejemplo, de cómo hay que saber mucho, claro, para poder plantear a Averroes en una lectura actual o combinándolo, conectándolo con pensadores de la modernidad. Creo que es importante que la gente joven que se dedica a la filosofía medieval tome esta experiencia y la aplique para que tengamos más vocaciones en filosofía medieval. Vocaciones que en lo posible también deberían surgir en el nivel de segundo nivel, ¿no?
en institutos o secundarios, como les llamamos en América, y para esto también me parece, no sé qué piensas, que se necesitaría una formación a los profesores de instituto. Sí, sí. Porque lo que tú estás señalando es que este pobre chico durante años le metieron en la cabeza una idea errónea, pero era el profesor el que tenía la idea errónea, no él. Sí. Así como al revés, me he encontrado también a alumnos que han llegado y me han dicho, yo de esto, mi profesor del instituto me había explicado esto. Y digo, ese profesor de instituto fue alumno mío, porque en los mismos términos que me lo estás describiendo es como yo lo explico en mi clase. Digo, por tanto, no lo ha podido oír en ningún otro sitio, lo ha tenido que oír en mi clase, al hablar. Es decir, esto muestra la importancia. Claro. Yo recuerdo que en realidad cuando yo estaba en el secundario, mi vocación era el derecho, que sigue siéndolo, una de ellas, pero tuve una profesora tan excelente de filosofía que me indujo a estudiar filosofía. O sea, es verdad esto, ¿no? Así que bueno, esperemos que en la red, donde tenemos ya unos cuantos profesores de instituto como miembros, tomen esta idea de inculcar en sus alumnos el amor por el pensamiento medieval. Te agradecemos mucho, Rafael, y te felicitamos otra vez por este homenaje tan merecido y esperamos la publicación para poderlo presentar también nosotros. Pues muchas gracias, Celina, y encantado de colaborar con vosotros también, como siempre he colaborado. Desde luego contamos contigo siempre. Mientras la vida nos aguante, pero seguiremos adelante y trabajando.